¿Cómo es posible que culturas que nunca se conocieron cuenten la misma historia? Mesopotamia, India, China, América. Civilizaciones separadas por miles de kilómetros. Pueblos que jamás tuvieron contacto entre sí. Todos ellos compartían una misma profecía, el día en que el mundo sería sumergido bajo las aguas. Tablillas sumerias de 4000 años de antigüedad. Textos sagrados de la India. Jeroglíficos mayas. Manuscritos chinos antiguos. Todos hablan de un héroe, una embarcación, un diluvio devastador y un nuevo comienzo para la humanidad. La ciencia moderna ha intentado explicarlo. Los historiadores han tratado de descifrarlo. Pero nadie ha podido responder la pregunta que nos persigue desde el origen de los tiempos. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu forma de ver la historia de la humanidad. Porque el diluvio universal no es solo un mito. Es la llave para entender el mayor misterio de nuestra especie. Y hoy, vamos a revelarte la verdad que se ha mantenido oculta durante milenios. Desde los desiertos de Mesopotamia hasta las selvas de América, desde las montañas del Tíbet hasta los valles del Nilo, civilizaciones que nunca se conocieron entre sí contaron la misma historia, la historia de un gran diluvio que casi destruye a la humanidad. Comencemos por la versión más conocida en Occidente, la historia de Noé. Según el libro del Génesis, escrito aproximadamente en el siglo VI a.C., Dios observó que la maldad humana había corrompido la tierra y decidió purificarla con un diluvio. Pero encontró a un hombre justo, Noé. Le ordenó construir un arca con dimensiones específicas, 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto. Para que nos entendamos, estamos hablando de un barco de aproximadamente 150 metros de largo. Durante 120 años, Noé construyó esta embarcación colosal. Cuando estuvo lista, Dios le ordenó llevar una pareja de cada especie animal y 7 parejas de los animales puros. Entonces, comenzó a llover. 40 días y 40 noches de lluvia incesante. Las aguas cubrieron incluso las montañas más altas. El diluvio duró 1 año y 10 días antes de que la tierra volviera a secarse. Los símbolos en esta historia son profundamente significativos. La paloma con la rama de olivo representa la esperanza, el arco iris simboliza la promesa de Dios de nunca más destruir la tierra con agua. Pero aquí es donde la historia se vuelve fascinante. Siglos antes de que se escribiera el Génesis, en la antigua Mesopotamia ya existía una historia sorprendentemente similar, la epopeya de Gilgamesh. En esta versión, escrita alrededor del 2100 a.C., el héroe Utnapishtim recibe una advertencia de los dioses sobre un diluvio inminente. Construye un barco cuadrado, lleva animales y su familia, y sobrevive a una tormenta de 7 días que destruye la humanidad. Viajemos ahora a la antigua India. Aquí encontramos la historia de Manú, el primer hombre según la tradición hindú. Un día, mientras se lavaba, un pequeño pez le pidió protección. Este pez resultó ser el dios Vishnu, quien le advirtió sobre un diluvio inminente. Manú construyó un arca, ató una cuerda al cuerno del pez gigante en que se había convertido Vishnu, y así sobrevivió a la gran inundación que purificó el mundo. En la antigua China, la historia toma un giro único. La gran inundación del emperador Yu no destruye toda la humanidad, pero dura 2 generaciones. Yu el Grande pasa décadas canalizando las aguas, creando ríos y salvando a la civilización china. Estudios arqueológicos recientes han encontrado evidencia de una masiva inundación del río Amarillo alrededor del 1920 a.C., que podría ser el origen de esta leyenda. Y cuando cruzamos el océano hacia América, las coincidencias se vuelven aún más sorprendentes. Los mayas hablan de un diluvio enviado por el dios Huracán, de donde viene la palabra huracán. Los aztecas creían que vivimos en el quinto sol, después de que 4 eras anteriores fueron destruidas, una de ellas por agua. Las tribus nativas norteamericanas, desde los Hopi hasta los Inuit, tienen sus propias historias de un gran diluvio. Algunas hablan de personas que se refugiaron en canoas, otras de animales que ayudaron a recrear el mundo después de la inundación. Pero ahora viene lo verdaderamente fascinante. La ciencia moderna ha encontrado evidencias que podrían explicar por qué tantas culturas compartían estas historias. En Mesopotamia, arqueólogos han descubierto una capa de sedimentos de más de 2,5 metros de espesor,
datada aproximadamente del año 4000 a.C. ¿Lo sorprendente? Esta capa solo pudo ser creada por una inundación catastrófica. Pero hay más. Al final de la última era glacial, hace aproximadamente 12,000 años, el nivel del mar subió dramáticamente. Imaginen esto: el Mar Negro, originalmente un lago de agua dulce, fue inundado por el Mediterráneo en un evento catastrófico. El agua salada entraba con una fuerza 200 veces superior a las cataratas del Niágara. Cada día, la línea costera retrocedía más de 1 kilómetro. Comunidades enteras tuvieron que huir, llevando consigo las historias de esta catástrofe. Y no es el único caso. En China, recientes descubrimientos confirman una mega inundación del río Amarillo hace 4000 años. En el Pacífico, evidencias geológicas sugieren tsunamis masivos que podrían haber inspirado las leyendas polinesias. Pero aquí es donde la historia da un giro increíble. No solo las culturas antiguas hablaban de inundaciones. Compartían elementos específicos que desafían toda coincidencia. En todas las versiones encontramos una deidad o deidades que se decepcionan de la humanidad, un héroe elegido por su virtud o sabiduría, una advertencia divina sobre la catástrofe inminente, la construcción de una embarcación o medio de supervivencia, la preservación de animales y especies, un nuevo comienzo para la raza humana. ¿Coincidencia? La probabilidad matemática de que todas estas culturas inventaran independientemente historias tan similares es astronómicamente baja. Algunos científicos sugieren que estas historias son más que simples mitos. Son la memoria colectiva de eventos catastróficos reales, transmitidos de generación en generación. El agua, en casi todas las culturas, simboliza purificación y renacimiento. Pero, ¿por qué tantas civilizaciones eligieron específicamente un diluvio como método de purificación divina? Una teoría sugiere que estas historias se originaron en un evento único y se dispersaron con las migraciones humanas. Otra propone que diferentes catástrofes locales crearon narrativas similares. Los psicólogos, por su parte, ven en el diluvio un arquetipo del inconsciente colectivo, el temor universal a la destrucción y el anhelo de renovación. Entonces, ¿qué nos dice todo esto sobre nosotros como especie? Quizás estas historias son más que simples mitos. Son advertencias ancestrales sobre nuestra relación con el planeta. Son recordatorios de que la naturaleza tiene el poder de reiniciar la civilización. Pero más importante aún, el diluvio universal nos muestra que, a pesar de nuestras diferencias culturales, compartimos una memoria ancestral común. Una historia que nos une como especie. Y tal vez, en una era de cambio climático y rising sea levels, estas antiguas advertencias sean más relevantes que nunca. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que estas historias son el eco de un evento real? ¿O son una advertencia que atraviesa el tiempo sobre nuestro papel en el planeta? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Qué otras historias ancestrales crees que esconden verdades sobre nuestro pasado? No olvides suscribirte para más misterios de la historia antigua.